Esto es una moto perfectamente de competición, es una moto que además se ha copiado de la moto que está ganando la Copa Astro Americana. La Bultaco Astro es una de las motos que yo siempre he querido tener en mi colección, ¿no? Entonces me costó encontrarla, encontré la que creía más apropiada para ello y la he restaurado. Localicé después de 6 u 8 meses buscando una moto que vendían en eBay en el sur de California y no tenía mucha aceptación ni muchas visitas porque la moto estaba fea, pero era sincera. Era una moto que la guardaron tal y como acabó su última carrera y se usó para lo que había sido concebida: competir, ganar carreras. Estaba en un estado lamentable porque 35 años estaba parada con óxido y absolutamente descuidada en un local en el fondo, pero tenía alma, que es lo que yo quería, y me transmitía, y la compré. El número 15 tiene su historia. En un viaje a Estados Unidos, a Daytona, vemos en los carteles que va a haber una carrera de la Copa Astro, y claro, yo voy a verla, y después de las 2 carreras, hubo un Astro con el número 15, que ganó la primera y quedó segundo en la segunda carrera, y me acerqué a un tal Denin, un tío muy abierto, le comenté mi proyecto, he comprado una Bultaco, me gustaría transformarla como la tuya, es espectacular, y me dio todas las especificaciones que había utilizado en su moto para que las utilizase en la mía. Me gustaría utilizar tu propio dorsal, porque ya que mi moto va a estar hecha en base a la tuya, que se complete con el número 15, que es el que tú llevas habitualmente. Me dio permiso y es más, me dio las 3 pegatinas para ponerlo. El motor de 2,5 aguanta mejor el sobrerégimen, y en determinadas ocasiones, cuando intentas hacer un adelantamiento con la moto cruzada y derrapando la rueda, el sobrerégimen te ayuda a mantener la derrapada, ¿no? Es un poco menos potente que la 360, pero es más puntiaguda de motor, es más rápida de subir de vueltas y en definitiva era la que más se usaba. Había pilotos que preferían la 360 porque eran un poco más de envergadura o porque eran más pesados, por su forma de conducir requería trabajar un poco más con el par de motor en vez de con la gama alta de revoluciones, como trabaja esta. Eran más bonitas sonando las 2,5. Lleva un carburador Mikuni de campana plana, el cilindro y la culata han sido modificados por un sabio. Yo le llamo sabio porque es un señor mayor que ha estado durante mucho tiempo preparando las Bultaco, la Copa Bultaco, la metralla y todo eso, y conoce estos motores perfectamente. Entonces, una de las últimas motos que ha hecho, no sé si este hombre seguirá todavía trabajando, y luego pues el escape coincidía con las medidas y la forma de los escapes oficiales que se utilizaban en Estados Unidos. El filtro es el típico filtro de potencia que todo el mundo conocemos, pero que en aquella época era una auténtica novedad y sí lo llevaban los pilotos oficiales. Y un detalle muy importante son las suspensiones. Lo normal era tener suspensiones sin ningún tipo de reglaje, porque en aquella época, entre los 60 y los 70, eso apenas era una cosa que no se veía, ¿no? En el caso de esta moto tenemos reglaje en la horquilla delantera de la época. No pudimos recuperar sus fibras, 35 años hicieron mella en la porosidad de las mismas, pero sí nos sirvieron para que fuesen el molde de las nuevas fibras que tenemos ahora. Se pintó con mucho cuidado, con los adhesivos de la época, se lacó con una buena laca resistente. Tiene algo muy difícil de encontrar, que es el disco trasero, que era muy peculiar porque era de aluminio con cromo duro. La forma de conducción de los pilotos americanos requieren que puedan utilizar el cambio hasta incluso en plena curva, con la moto tumbada. Esa es la verdadera manera de usar una moto dirt track con motor 2 tiempos pequeño, que son las más rabiosas, las más difíciles de llevar. En algunos países invierten el mismo eje y sacan por el otro lado la palanca de cambio. Tienen el estilo americano, que es el que los define como los auténticos. Si una moto la restauras para no usarla, no hay que llenarle con sus líquidos, es decir, no tiene que tener aceite. Por dentro se le da con un componente antifricción y antioxidante que debe de ser lavado en el momento que se quiera utilizar la moto y se vuelve a utilizar el aceite que lleva habitualmente, y con eso la moto se puede mantener intacta toda la vida. Y me encanta la moto, que creo catalogada como la moto española más bonita de todos los tiempos.